Córrele, sí, no, sí, sí, no, ponle. Se los dijimos. 2 años tiene que dijimos esto, ¿eh? Y hoy hay que ponerle mucha atención a lo que dice Milenio en México, porque además déjense ustedes de que lo dice Milenio y lo dice bien y lo reporta. Encima, ya había salido Dmitry Medvedev desde hace varias semanas a decir que Ucrania estaba mandando drones de la OTAN a México. Y no solo eso, sino que mercenarios occidentales, entrenadores de la OTAN, estaban capacitando a cárteles mexicanos en Ucrania y estaban mandando drones ucranianos con entrenamiento a México. Y ahora esos drones que están cayendo al ejército mexicano, pues ya resulta que pues es de los mismos drones que usa la OTAN, por no decir drones de la OTAN, por militares que son en realidad miembros de los cárteles mexicanos entrenados por la OTAN. O sea, déjenme decirlos más claro. La OTAN está entrenando a los cárteles mexicanos y les está dando drones para que se los avienten al ejército mexicano. Nadie quiere decir esto en voz alta, porque es terrible. Pero en México ya tenemos evidencia de qué cárteles están usando drones de la OTAN. Y si no son de la OTAN, perdónenme, pero son idénticos. Son los que se están usando en Ucrania, con técnicas de combate que aprendieron precisamente allá. ¿Dónde se entrenan los cárteles mexicanos? En Ucrania, con instructores de la OTAN. No es un cuento, no es una paranoia. Lo dijo Dmitry Medvedev. Pero además el video que ustedes acaban de ver es real. Lo confirmó ya Inteligencia de Jalisco. Lo confirmó el ejército mexicano. Ahí pueden ustedes ver Proceso, Infobae, Milenio, RT en español lo había dicho desde hace ya varias semanas. Miren, déjenme les muestro. Pero claro, como RT está prohibido de leer en la Unión Europea, ningún español, ningún francés puede leer lo que dice RT. France 24 sí, pero lo que dice RT no. Está prohibido. Si ustedes quieren entrar desde Europa al portal de RT, no se puede. Para que no se enteren a dónde están acabando las armas de la OTAN. Y ahí lo tienen. Repito, Dmitry Medvedev lo había ya dicho. Hay videos. Este que les puse es uno de tantos que están saliendo, terribles imágenes. Esos que ustedes vieron ahí no eran soldados, eran cárteles. Están vestidos como soldados y están más equipados que el ejército mexicano. Porque claro, el ejército mexicano no tiene las armas de la OTAN. La gran pregunta aquí es, ¿quién carajos les está dando armas de la OTAN a los cárteles mexicanos y encima los están entrenando? Y luego dicen que México es un narcoestado. No hay peor narcoestado que el que controla a los cárteles, el que los arma y el que los entrena. Ese es el narcoestado, Y ahora hay videos, hay informes de inteligencia estatal, hay fechas, hay marcas, hay modelos. Ya cacharon varios de estos drones y son pues los de la OTAN. En México dice, son igualitos a los de la OTAN. No, a ver, pues si son igualitos a los de la OTAN, ¿quién más los hace? Si no empezamos a ver esto, amigos, como lo que es un terrible problema geopolítico, uno muy serio. Oigan, y yo vuelvo a disentir, Yo estoy de acuerdo. Apoyo muchísimas de las acciones de Harfuch y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero no estoy de acuerdo con que se permita el ingreso de drones estadounidenses para mapear México. Y mucho menos decir, no, es que yo lo pedí para que me ayude. Caramba, vaya ayuda. Con que no te metas me ayudas mucho. Pero encima abrirle la puerta al gallinero, a una manada de lobos, porque tenemos un problema de coyotes,
Pues vean ustedes, nos está saliendo peor, ¿eh? Cuidado que nos vamos a arrepentir de eso. Porque lo que acaba de documentarse hoy, lo que reporta precisamente Milenio esta mañana, que se vio, por cierto, en Michoacán, que fue publicado también por muchas fuentes, pero la fuente original, la primera que lo saca es el periódico Milenio, con fecha de hoy, por si nos ven en diferido, 8 de septiembre del 2025. Ahí lo tienen, ustedes pueden ir a leer. Perfectamente parecen soldados. Vean ustedes lo fuertemente armados que están. Me atrevo a decir que más armados que el ejército mexicano, con más tecnología que el ejército mexicano, porque todo lo que traen encima puesto viene de la OTAN, incluido el entrenamiento, ¿eh? No es nada más un tema de una simple balacera. Es la aparición, amigos, de una célula específica, altamente entrenada, en una guerra contra Rusia. O sea, estos tipos vienen de pelear con Rusia. Los entrenó personalmente la OTAN. ¿Saben usar drones civiles? ¿Saben adaptarlos para lanzar explosivos? Precisamente en uno de los videos, que es el que les puse, que esto ya lo han analizado muchos de los expertos militares en México, pero también Rusia llevaba semanas diciendo esto, hasta que salió el video y ya hay pruebas. Pero ahí se ve claramente alrededor de 10 personas que están no improvisados, en medio del caos, saben cómo operar. Tienen formación táctica. 2 de ellos están muy concentrados haciendo lo suyo, operando drones. Los otros 6 le están brindando cobertura armada a los operadores de drones. Incluso si ustedes vieron, se escucha la voz de una mujer coordinada por radio. Todos están vistiendo ropa camuflada. Todos llevan GoPros. Con una disciplina, amigos, que no se aprende viendo películas. Estos no son maras salvatruchas. Estos tienen entrenamiento real. Y ese entrenamiento no se los dieron en México, se los dio la OTAN en Ucrania. Eso ya lo confirmaron, no fuentes rusas, que ya lo habían dicho las fuentes rusas desde hace varias semanas. Ahora lo está confirmando el gobierno de Jalisco. Porque el ejército mexicano atrapa a varios de ellos y pues cantaron sus mejores éxitos. Ya lo habían dicho desde hace mucho tiempo. El mismo expresidente ruso Dmitry Medvedev, que sale a decir, repito, pues, tiene semanas que salió Medvedev en medios rusos a decir esto, que hoy ya dicen los medios europeos, ay, ¿qué creen? Narcodrones, la nueva amenaza de México. Sí, cabrón, pero ¿de dónde vienen? Vienen de la OTAN. Vienen de Francia, precisamente, France 24. Vienen de la Unión Europea, de Estados Unidos, pues de todos los países que fondean a la OTAN, incluido Canadá. Ahí se están yendo nuestros impuestos. ¿Por qué no dicen las cosas como son? Vean ustedes lo que es la cosa, ¿no? Versión francesa. Narcodranas. La nueva amenaza criminal en México. Es que son malísimos. El narcogobierno de Sheinbaum. Ahora vean la otra versión que tiene semanas que está diciendo Rusia. Un poderoso el cártel mexicano es capacitado en manejo de drones en Ucrania. Reportes de inteligencia rusa apuntan a un adiestramiento de criminales en el manejo de drones militares. Por cierto, déjenme ponerles aquí, yo les hice una captura de pantalla de lo que dice precisamente Dmitry Medvedev, porque se las voy a poner aquí, déjenme ahorita se las ubico rápido, porque él ya lo había dicho en una declaración, por supuesto, bastante subida de tono, en donde había advertido que quienes estaban precisamente operando estos drones, pues estaban siendo operados y entrenados por la OTAN. Esto tiene rato que lo había dicho Dmitry Medvedev. Incluso salió en su cuenta de Telegram. Afortunadamente con la tecnología, pues uno puede fácilmente traducirlo. Les voy a pasar aquí el screenshot de la cuenta de Telegram de Dmitry Medvedev
Ahí lo tienen. Y por supuesto, aquí les voy a mostrar el post original en ruso, que yo no sé ruso, por supuesto, pero es para que vean que estamos hablando de la cuenta original de Dmitry Medvedev. ¿Qué dice? Dice Dmitry Medvedev: mientras los euroimbéciles, perdón, lo dijo él, no lo dije yo, antes de que me funen, ¿eh? Esto es lo que dijo Dmitry Medvedev. Mientras los euroimbéciles intentan impedir los intentos estadounidenses de ayudar a resolver el conflicto ucraniano, el régimen banderista agonizante recluta en pánico a los desechos más repugnantes de la humanidad para el frente. El asunto ha llegado a asesinos de los cárteles de Colombia y México, dice el expresidente ruso, cuyos nombres son conocidos en todo el mundo por reportajes y series sobre narcotráfico. Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros. La contratación de matones la realiza la empresa Segurcol Ltd. de Medellín. Eso según inteligencia rusa, ¿eh? La verdad es que los mercenarios narcotraficantes, aunque son matones, son soldados pésimos, dice Medvedev. Los desalmados solo saben cortar cabezas a civiles en un frenesí narcótico. Por eso nuestros guerreros los destruyen tan rápido que los remitentes no alcanzan a recoger los ataúdes de todos los que no encontraron descanso en la tierra húmeda. O sea, lo que está diciendo Medvedev es que los cárteles mexicanos se van a suelo ruso a morir. Apenas pisan suelo ucraniano y pues mueren, ¿no? Está claro que los monstruos de Medellín y Sinaloa son cercanos a todos los que consumen en Bancova su producto níveo. Pero a los estadounidenses, según un artículo en The New York Times del 808, les conviene reflexionar. A los mercenarios se les enseña de todo, fíjense, mexicanos, o sea, los cárteles mexicanos. ¿Qué les enseña la OTAN? El manejo de drones. Ahí tienen ustedes el post de Medvedev. Del 10 de agosto, hoy lo trae como primicia a Milenio. Pero esto ya lo había dicho Medvedev desde el 10 de agosto con inteligencia rusa. Les enseñan de todo la OTAN. Les enseña a manejar drones, lo que puede ser muy útil para el transporte de drogas a Estados Unidos. Esto es mucho más eficiente que aviones y submarinos. Y si el presidente de Estados Unidos realmente ordenó al Pentágono preparar ataques contra los cárteles de las drogas en América Latina usando unidades del ejército, hay una opción mejor. Hay que enviar a sus fuerzas especiales del ejército a Kiev, donde podrán llevar a cabo una brillante operación antiterrorista para exterminar a los mercenarios narcotraficantes sin dejar ningún riesgo para la vida. También se pueden disparar en el edificio de Bancova, donde hay suficientes seguidores leales de Pablo Escobar y Fabio Ochoa Vázquez. Qué fuertes las declaraciones del presidente, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, en donde, repito, desde el 10 de agosto él ya lo había dicho. Esto que hoy es primicia, ¿no? En México, esto que hoy Francia sale a decir, la nueva amenaza de México, ¿no? Elevan la guerra usando drones. ¿Y de dónde vienen esos drones? ¿Y quién se los da? ¿Quién los entrena? Estos sicarios, ¿de dónde vienen? ¿Por qué no dicen las cosas como son, no? Hay muchas fuentes que, repito, desde el 10 de agosto ni que tuviera una bola de cristal Medvedev. Todo apunta para allá. Por eso es tan importante la censura para Occidente, ¿no? Que no leamos nosotros más que su versión de propaganda. Y a lo demás se le llama propaganda, por cierto, ¿no? Que ya habían dicho el expresidente ruso que integrantes de estos cárteles mexicanos y colombianos estaban viajando a Europa. Desde el 2024, no crean que desde apenas hace unos meses. Y desde el 2024, allá los están capacitando a usar drones militares de la OTAN, técnicas de combate urbano. Y esto, amigos, no es una hipótesis. ¿Ven que les pagan a los sicarios? Muchos ni cobran. Muchos ni cobran, porque el dinero no les hace falta. Los mandan casi becados los cárteles. Vete a un curso intensivo que te va a dar la OTAN. Ya hay lo que te den para tus chicles. Son datos de inteligencia rusa,
que hoy confirma Milenio, que la unidad que opera precisamente en México, que tiene hasta su propio escudo y toda la cosa, se llaman operadores droneros. Ahí lo pueden ustedes ver. Vean ustedes. Tienen su logotipo, tienen su entrenamiento, son profesionales de lo que hacen. Tienen armas de la OTAN. Prácticamente ahí estamos viendo un soldado de la OTAN contra un soldado del ejército mexicano. Tiene todo el equipamiento de la OTAN, todo el entrenamiento de la OTAN. Yo quería, si fuera presidente de México, bueno, que no lo soy, ¿no? Ni lo quiera Dios, porque yo creo que, ardería Troya con mis declaraciones de un día, de un domingo, ¿no? ¿Yo qué haría? Oye, bueno, pues para mí es muy fácil. Si a los cárteles los está entrenando la OTAN, pues al ejército mexicano, pues que reciba el entrenamiento del ejército ruso. Porque allá van a encontrar su suerte. Entonces, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Para las armas de la OTAN, las armas rusas. Pues que tenemos que darnos cuenta de dónde viene la amenaza. Porque, a ver, esto está muy bien organizado. Tienen un emblema, tienen una estructura, tienen una escuadra, tienen protocolos de ataque. Su forma de operar es la misma que hemos visto en brigadas ucranianas del Donbass, por cierto. Si ustedes se fijan en el entrenamiento. Ahí lo vieron ustedes. Vieron en el intro una pequeña probadita, ¿no? Pero también esto confirma lo que dice Intelligence Online, que desde hace ya varios días, un medio francés, por cierto, especializado en seguridad, que citó reportes del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI de México. El CNI resulta que ya había alertado a los servicios secretos de Ucrania, al SBU, que se estaban infiltrando cárteles mexicanos en las unidades de la Legión Internacional de Defensa. ¿Y qué hizo Ucrania? Nada, pues si Ucrania lo que quiere es más gente, ¿qué le va a importar a Ucrania lo que pasa en México? Zelensky lo que quiere es carne de cañón, bienvenido el que quiera entrar. Hombre, pero qué buena idea que le dieron a Zelensky para traer más. Y que les están enseñando a volar drones FPV con explosivos, que ahí los están entrenando a moverse en terreno urbano, les enseñan cómo esquivar radares. Y aquí viene, amigos, algo que pocos quieren decir abiertamente. A ver, esto no está pasando por accidente. Cuando nos quieren vender la película de narcogobierno de Sheinbaum, ¿quién arma a los cárteles de México? ¿Quién los entrena? Y en consecuencia, ¿quién los controla? Solo un estúpido podría no darse cuenta de lo que está pasando aquí. En Ucrania operan múltiples academias paramilitares. Por cierto, vinculadas a la tercera brigada de asalto del batallón de Azov. Al GUR, la inteligencia militar ucraniana. Hay centros de tecnología de guerra con drones. ¿Quién ustedes creen que financian todas esas academias? ¿Quién les permite operar sin controles? ¿Quién creen ustedes que se hace de la vista gorda cuando los voluntarios con pasaportes mexicanos o colombianos entran sin problema y algunos de esos sin cobrar? Como si amaran a Ucrania, vaya. No, hombre, no, yo vengo aquí, pago por ver. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de estructuras que no solamente permiten el ingreso de mercenarios, sino que además los capacitan, luego los dejan volver y yo les apuesto que el ejército ucraniano encima les vende armas. Los niveles de corrupción en Ucrania son increíbles. Es uno de los gobiernos más corruptos del mundo y ha sido acusado de revender las armas que les da la OTAN. Eso todos lo sabemos. Lo dijo hasta Tucker Carlson. ¿Se acuerdan que hace tiempo pasamos un clip de Tucker Carlson que dijo la CIA está metida en esto, armando y financiando a los cárteles mexicanos? Ellos los controlan. Dicho por Tucker Carlson. Y miren, ahora todo se conecta, ¿no? Y todo tiene sentido. Los capacitan con entrenadores de la OTAN, los mandan a la acción, seguro les venden las armas de la OTAN, o revenden, y luego los mandan de regreso a América Latina, con todo ese conocimiento, con todo ese equipo. Y ahí los tienen fuertemente armados. Prácticamente es el ejército mexicano contra el ejército de la OTAN, con las armas de la OTAN y su entrenamiento. Bueno, en ese mismo informe francés que yo les mencionaba,
Se menciona también a alias Águila 7, que es un mexicano que entró con pasaporte salvadoreño y que había sido parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, fíjense bien. Este sujeto, ya identificado, al final terminó vinculado a grupos armados de altísimo perfil. ¿Saben qué es lo más grave? Que aprendió en Ucrania a operar drones con precisión increíble, drones de la OTAN, explosivos improvisados y a dirigir también ataques coordinados con cobertura aérea. ¿Y ahora dónde está? Pues ya está de regreso en México, al mando de un equipo que ya opera como una célula criminal tradicional y que encima tiene una unidad táctica con una lógica militar de la OTAN, pagada por la OTAN, entrenado por la OTAN y con armas de la OTAN. Ese mismo informe que yo les digo también señala la participación de al menos 3 excombatientes de las FARC. Bueno, no nada más es un informe, yo les estoy dando muchas de las fuentes que están saliendo hoy como la gran panacea en México, ¿no? Vean ustedes, 8 de septiembre. 8 de septiembre es la gran panacea. Como si hubieran descubierto el agua tibia. A ver, Dmitry Medvedev lo dijo esto, ¿desde cuándo? Que esto estaba pasando. Él lo advirtió y de alguna manera pues no quisimos creer por alguna razón, nadie quiso escuchar. Bueno, no quisimos, me suena manada, porque muchos sí. Llevamos 2 años advirtiendo que esto está pasando, ¿eh? Y desde que yo me enteré que drones del ejército estadounidense están sobrevolando Estado de México, Alba y yo dijimos, a ver, esto está mal. No se puede permitir. Repito, 8 de septiembre es la gran panacea en México. Como si hubieran descubierto el agua tibia. Dmitry Medvedev lo dijo desde el 10 de agosto. Pero esto llevan 2 años diciéndolo, amigos. Es que no queremos escuchar. Es que hay muchos medios que no quieren decir lo que ya todos sabemos. Y que hay una conexión que no se queda ahí. A ver, empresas estadounidenses de seguridad. Empresas también como Segurcol, SAS, que están vinculadas con estas empresas. Segurcol SAS tiene sede en Medellín y en Cali. Hay otra que se llama Grupo Roca, Seguridad y Protección Miranda Maya. ¿Esa saben dónde está? En México. Y estas 2 empresas están facilitando el ingreso a estos sujetos en Ucrania. ¿Cómo lo hacen? Con contrataciones ficticias. Les dan pasaportes falsos, les dan visados humanitarios y son redes que obviamente en complicidad con Occidente, porque pues ellos están de acuerdo con esto, pues están básicamente operando, están permitiendo pues ya el ingreso a esto que ustedes ven aquí, que repito, llevaba tiempo esto ya reportándose, que estaba pasando y que de alguna manera pues nadie había querido atender. Todo esto pues es algo, amigos, que nadie puede decir que es nuevo, nadie puede aquí hacerse el sorprendido, ¿eh? Porque mientras todo esto está pasando, pues resulta que los drones usados en México, que fíjense cuánta coincidencia, ¿no? ¿Qué drones utiliza estos grupos en México? El DJI Matrix 300 RTK, utilizan el DJI Mini 3, repito, el DJI Matrix 300 RTK, el DJI Mini 3, que se siguen consiguiendo en línea sin restricciones en México. El Matrix 300 resulta que es exactamente el mismo dron que Ucrania utiliza para lanzar cohetes RPG. ¿Coincidencia? Pues ¿qué pasa? Es un dron que vuela 55 minutos, puede cargar hasta 3 kilos de explosivos, tiene visión térmica, puede lanzar proyectiles con muchísima precisión, graba videos de hasta 20 kilómetros de distancia y es el dron que por excelencia la OTAN ha enseñado a Ucrania a adaptar y a utilizar. Y ahora es el mismo que se usa en México, que está en manos de una célula altamente entrenada. Es un misil con GPS que ahora le están tirando al ejército mexicano. En ese video que ustedes vieron que fue en Michoacán,
presuntamente, ahí se ve claramente el método que utilizan, el que les pusimos en un inicio. Fue una operación grabada como si fuera material de propaganda militar, igual que la OTAN, por cierto, igual que Ucrania, como funciona Telegram, igualito, ¿no? En donde suben los videos ucranianos. Los drones despegan, sobrevuelan una colina, lanzan la carga, igual que lo que pasa en el conflicto en Ucrania, y luego hay otros operadores que se repliegan detrás de una camioneta, con un protocolo de seguridad muy establecido. Y todo eso lo graban desde ángulos con las GoPro que llevan. Eso no es casualidad, ¿eh? Que por cierto, no era un entrenamiento ahí de a mentiras. Era una demostración real de poder, al estilo pues, de los ejércitos regulares. Incluso si ustedes vieron, pues repito, tienen sus parches, tienen sus insignias, tienen esto, pues una forma muy específica de operar. Y no nada más es un cártel, son todos. Bueno, los más poderosos. O sea, esto no es típico de un solo cártel. Esto ya se está esparciendo en todo México. Y lo importante, amigos, es que ya no es nada más una tendencia, ¿eh? Como si esto no fuera suficiente, pues el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, pues lo dijo, repito, el 10 de agosto. Y no hicimos caso. Y encima les abrimos la puerta a los drones estadounidenses para que lleguen a escanearnos hasta las anginas. No se puede permitir eso, amigos. Yo no estoy de acuerdo. Si nos quieren ayudar, que presionen a Ucrania para que deje de venderles el armamento de la OTAN a estos grupos criminales, que deje de entrenarlos la OTAN. Medvedev se les fue con todo, a todos los cárteles de Colombia y México que están participando en Rusia. De hecho, él dijo, es la escoria más vil de la humanidad. Y se le fue ahí, él los amenazó, él dijo que Rusia los iba a eliminar con rapidez, que iba a ser su prioridad. O sea, ya para que hasta la inteligencia rusa lo tenga muy, muy en específico y que Medvedev les haya dedicado un Telegram específico, pues es que es un problema real. Que repito, hoy recoge Milenio, pero que esto tiene rato sonando en Rusia. Y si lo están diciendo con pruebas y sacan videos, pues es porque el problema ya se ha convertido en demasiado grande. Y la gravedad, amigos, no se queda solamente en México, ¿eh? Estados Unidos, desde febrero del 2022, ha documentado 155,000 vuelos de drones en su frontera. Los están invadiendo con drones. Lo más curioso es que mientras se queja de eso, los drones se las da la OTAN. Y el entrenamiento lo reciben en la OTAN. Entonces, ¿a qué jugamos? Sale el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a decir que muchos de esos vuelos eran para monitorear el tráfico de droga, el uso de drones explosivos, que ya es una posibilidad que está sobre la mesa, ¿eh? De hecho, hay reportes de que los drones se usan pues, para probar las trayectorias, que los grupos criminales los utilizan para probar los tiempos de vuelo. ¿Saben? Nada más es cuestión de tiempo para que un ataque ocurra fuera del territorio mexicano, del otro lado, y se nos vengan con todo a México, ¿eh? Y lo más cínico del asunto es que lo dijo un exmiembro de uno de estos grupos criminales en entrevista con un youtuber muy famoso, Gafe423. Ustedes pueden checar ahí su video, en donde cuenta él cómo lanzaban explosivos con drones, cómo amedrentaban para eso y cómo no sabían si mataban o no, pues porque no podían ver las consecuencias. Es como un videojuego, ¿no? Como jugar Call of Duty. Solo que aquí sí matan a la gente en la vida real, incluso lo dijo entre risas. Ese, amigos, es el punto más profundo de toda esta nueva etapa de guerra, que ya no es personal, ya no hay contacto, ya no hay consecuencias emocionales, es la muerte desde la distancia. Y a quienes van a matar, a quienes están matando, es al ejército mexicano con drones y entrenamiento que viene de la OTAN. A lo mejor nos puede parecer que esta es una guerra sin rostro, pero sí que tiene rostro, ¿eh? Sí que tiene nombre y apellido, y hay que ponérselo. Yo me centraría más allá del enfoque de estas notas de el cártel fulano y mengano. No. Di quién los entrena, di quién le manda los drones, di de dónde vienen. Eso es lo realmente interesante. Los cárteles no serían un problema en México si no hubiera quien los arme así, quien los entrene así.
Y quien los arma así, los entrena así, los controla. Ese es el problema de todo esto, ¿eh? Y por eso América Latina está como está. Y mientras, pues, ¿qué hace Donald Trump? Pues declara que son grupos terroristas. Ustedes ya saben cuál es el nombre. Y Donald Trump vende a estos grupos como lo más peligroso que tiene México. Hay que acabar con los cárteles de México. Son grupos terroristas. Yo me preocuparía más de la OTAN que de los cárteles de México. Y no menosprecio los cárteles de México. Por supuesto que son un peligro. Pero ¿quién les da la gasolina? ¿Quién los entrena? ¿Qué moneda usan? ¿Qué armamento? Entonces, ahí está el verdadero fondo del asunto. Pero claro, cuando la violencia toca suelo estadounidense, entonces sí no le gusta. Mientras reviente la violencia en Michoacán, ahí no hay problema. Que las armas de la OTAN se vayan para allá y no van a decir nada. Pero esto tarde o temprano va a seguir desbordándose, ¿eh? Esto no va a respetar fronteras. Y la OTAN está hasta el otro lado del mundo. Bueno, financiada también por Estados Unidos y Canadá. Canadá, por cierto, también tiene que exigir cuentas en esto, porque al final es nuestros impuestos que está terminando pues en un lugar brutalmente terrible, asesinando a miembros del ejército mexicano. Ese es el gran problema de todo esto, ¿eh? Nosotros vamos a seguir, por supuesto, siguiéndole el hilo a esto, porque esta guerra es irregular y está patrocinada por los mismos actores que dicen defender la democracia en Europa. Eso es lo preocupante. Y ver cómo se lavan las manos, ¿no? Vean ustedes el enfoque de los medios europeos. Narcodrones, la nueva amenaza de México. Hace apenas unos años, sorprendía saber que el narcotráfico usaba drones para mover pequeñas cargas ilícitas. Pero en el 2025, el escenario ha dado un giro inquietante. Hoy los drones son armas de guerra, cargan explosivos improvisados y siembran el terror desde el cielo. Sus víctimas ya no son solo rivales o las autoridades, sino también la población civil. ¿Qué se sabe de esta nueva herramienta del crimen organizado? No dice en un solo renglón, ni de chiste, que estos drones son los mismos que usa la OTAN. No dice ni de broma que estos sicarios son entrenados en Ucrania, capacitados por la OTAN. ¿Por qué no dicen eso? Es que es muy fácil, ¿no? Miren cómo está México. Pues es como si yo le estuviera echando en las noches gasolina al jardín de mi vecino. Mira qué incendio tienes. Ya tienes que hacer algo con eso. Y yo soy el que está provocándolo. Ese es el gran problema, amigos. Pero es muy fácil sacar una columna ahí, ¿no? Irresponsable. Que no atiende el fondo del problema y que no dice las cosas como son. Ese es el fondo del asunto. Interesante la nota de hoy de Milenio. Nos da mucho para reflexionar, pero también hay que irnos al fondo del asunto, ¿eh? Urbano Ramírez, gracias Víctor por orientarnos. Bendiciones, bendiciones a ti, Urbano, muchas gracias. Humberta Martínez dice, qué triste, están acabando con lo poco que queda para defender al país mexicano. Así es. Dice, yo veía hace rato aquí, en el post de RT, alguien ponía ahí, y les queda duda que el narcogobierno de Morena, y digo, a ver, yo no voy a defender a Morena ni me voy a meter, porque yo creo que, a ver, amigos, Morena no hace drones. Morena no sabe usar un dron FPV. Morena no tiene el entrenamiento militar de la OTAN. Entonces, si te están diciendo en una nota que estos cárteles se van a entrenar a Ucrania, que reciben entrenamiento directo de la OTAN, que utilizan armas de la OTAN, hombre, la narrativa de un narcogobierno, quien los arma, quien los capacita, es quien los controla, quien mueve los hilos. Pues son una herramienta de control. Por supuesto, ¿eh? Yo escuchaba el otro día una opinión de Jalife, del doctor Alfredo Jalife, que le decían, entonces ¿usted cree que el narco en México lo controla la CIA? Y él decía, pero por supuesto, vaya, es una pregunta tonta. Claro que lo controla la CIA. Y me recordó lo que dijo Tucker Carlson, lo mismito.
Al narco de México lo arma la CIA y lo controla la CIA. Ya son dos coincidencias, ¿eh? Hay que sacar conclusiones. Gracias a Luis Gustavo Galván por tu superchat. ¿Para qué controlaría la CIA a los cárteles de México? ¿Para desestabilizarnos? ¿Para tener un país vulnerable? ¿Para utilizarlo como un elemento de control? ¿Para armar guerrillas? No lo sé, ustedes díganmelo en el chat. El Departamento de Justicia diciéndome que esto iba a suceder, cuando ya había sucedido. Esta mujer... Pues ese video, amigos, que ustedes vieron ahí, por cierto, muestra el momento exacto en el que las víctimas de los archivos Epstein comienzan a intentar pues hablar, y de la nada los aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense las interrumpen. Aviones sobrevolando, por supuesto, en el momento en el que las víctimas iban a señalar, por supuesto, la complicidad. No nada más, ojo, no nada más hablamos de la complicidad pues que tendría en todo caso Donald Trump, sino también en encubrir, sino también todos los poderosos que están aquí. Y hoy, por cierto, Donald Trump está teniendo un lunes bastante negro porque su propio partido, los propios republicanos, ya se están negando a encubrir más los archivos Epstein. Trump no tiene salida en esta ocasión. Esta vez, amigos, estamos hablando de que ni sus abogados, ni sus jueces, ni los aliados de Trump, ni siquiera la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que ha mandado para reprimir a las víctimas de Epstein, lo van a salvar de lo que es su salida. Y hoy lunes, por eso decimos que es un lunes negro, porque es una fecha en la que se juega la reputación Donald Trump por lo que va a pasar en el Congreso en unas horas. Lo que está a punto de explotar, que no es una guerra política, es un bombazo judicial con nombre y apellido. Y ahí va a salir Donald Trump. Es lo que dicen los especialistas. Y lo más devastador para él, pues es que ya no son los demócratas lo que lo están acorralando. Ya no puede decir que esto es un invento demócrata, porque resulta que ahora son sus propios aliados. Los mismos republicanos, amigos, son los que están abandonando ya a Donald Trump, se están uniendo y se están poniendo del lado correcto de la historia, por supuesto del lado de las víctimas, pues para exigir que se publiquen ya la totalidad de los archivos Epstein. Y eso para el presidente de los Estados Unidos, pues a ver, es el principio del fin, de su carrera política, pero también de su libertad. Está a un paso de terminar en la cárcel si los rumores se confirman, ¿eh? No es una exageración. Esta semana yo diría que está empezando y se está cruzando una línea que nunca antes se había cruzado. Miren, en Washington, los sobrevivientes de los abusos de la red de explotación de Jeffrey Epstein, como vieron ustedes en el intro, pues se presentaron en una conferencia de prensa. No llegaron solos, ¿eh? Cuando vieron ustedes que empiezan a sonar los aviones de la Fuerza Aérea que no tenían nada que hacer con las turbinas intentando silenciar para que no se escuchara el sonido de los micrófonos, estaban las víctimas hablando y ahí estaban congresistas republicanos que hasta apenas hace poco eran intocables porque eran sumamente leales a Trump. Daban la vida por Trump. Gente como Marjorie Taylor Greene, pero también gente como Lauren Boebert, Nancy Mace, todas rompieron ya silencio, sobre todo republicanas mujeres que están diciendo ya no quiero tener nada más que ver con Trump si él sigue encubriendo los archivos Epstein. Porque todas las historias que escucharon ya se dieron cuenta que son ciertas. Imagínense, ellas estuvieron escuchando 2 horas de relatos desgarradores a puertas cerradas de cómo abusaron de ellas.
quiénes abusaron de ellas. Ellas ya lo saben, ¿eh? Con lágrimas, con rabia, con detalles. Pues se le olvidó al abusador, pero no a la abusada. A las mujeres que abusaron de ellas, ellas recuerdan perfectamente a esos hombres que están en cargos públicos importantísimos, que son multimillonarios, gente respetable ante la sociedad, pero que por años abusaron de ellas cuando eran niñas. Incluso, imagínense, hasta el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se quedó escuchando toda la sesión. Nadie salió igual. Y todo, amigos, se dio justo después del evento que volvió a mover todo el tablero para Trump, que es el suicidio, bueno, entre comillas, de Virginia Giuffre, que es la sobreviviente más visible, la más combativa, la víctima Epstein que había salido a hablar, a sacar todo a la luz y que de pronto, misteriosamente, resulta que se suicida. Yo no creo eso, francamente. Pero también, este suceso lamentable encendió una mecha. Porque ahora ya hay otras mujeres que estaban calladas que ya están hablando. No hay marcha atrás, ¿eh? Esto, amigos, no es una movida estratégica de los demócratas. Ya no tiene que ver con una cuestión de izquierda o derecha. Ya incluso hasta los republicanos, que eran súper cercanos a Trump, ya le dieron la espalda. ¿Por qué? Pues porque ya se dieron cuenta del cochinero que hay, de a quién encubre Trump y de que incluso él podría ser parte de esto si los rumores se confirman, ¿eh? Desde el momento en que lo está encubriendo ya es parte de algo. Y bueno, ya decidieron salirse del lado de Trump y ponerse del lado correcto de la historia. Después de que, por supuesto, vimos como Ghislaine Maxwell, que es la exmujer de Jeffrey Epstein, pues misteriosamente es trasladada a una prisión de seguridad mínima con un montón de beneficios a cambio de su silencio. Esa es la realidad, ¿eh? Y lo que existe, amigos, y esto es importantísimo, es que hay archivos con los nombres de conspiradores que no son acusados. Hay cartas personales, hay registros, hay documentos cruzados, hay videos, hay fotografías. Y dentro de esos archivos, pues resulta que aparece de forma directa el presidente Donald Trump. Hay algo que se va a liberar hoy, supuestamente, lunes. Por eso decimos que es lunes negro. Acuérdense que está el famoso Birthday Book, que es un libro de cumpleaños que estaba en posesión del patrimonio Epstein. Eso, según muchos testigos, incluye una carta que escribió el mismo Donald Trump de su puño y letra. Trump dijo que no es cierto. Lo ha negado múltiples veces. Pero eso, pues es parte central de la citación que se vence precisamente, amigos, pues el día de hoy. Hoy, lunes 8 de septiembre, cuando el Congreso está exigiendo formalmente el patrimonio Epstein que entregue precisamente esto que se había visto aquí, que no ha sido compartido con el Departamento de Justicia aún. Y si hoy lunes 8, que se vence este término, que se lo tienen que entregar, que ya no se pueden negar, aparece la carta de Trump, va a ser un bombazo, Y lo más brutal, amigos, es que los republicanos que estuvieron en esa reunión privada no salieron a excusar más a Donald Trump. Ya le dieron la espalda. ¿Por qué? Pues porque salieron destruidos emocionalmente. Porque dicen, ellos mismos salieron a decir que nunca habían vivido algo así. Salieron a decir que las historias que escucharon, pues los sacudieron. Imagínense qué tan terribles habrán sido los abusos que hicieron de estas niñas, hoy señoras, que fueron a atestiguar y que dijeron nombres, que entendieron la magnitud real del encubrimiento. Y si a algún republicano le había quedado duda de que el gobierno de Trump encubría todo esto, justo cuando las víctimas querían hablar en público, empiezan a volar los jets de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con sus turbinas para que se interfiriera en el sonido y nadie escuchara lo que hablaban. Lo vieron en el intro. Entonces ya no se trata de rumores, Se trata de una red de protección que duró décadas y que por supuesto involucró a figuras muy poderosas. Y ahí es donde Trump comienza a perder el control. Porque
¿Qué fue lo primero que hizo? Sale Trump a publicar en su red social que todo esto era una farsa, que era una operación de los demócratas, que era un ataque político más y que él era una víctima junto con las víctimas de Epstein. Pero ya nadie se traga ese cuento, ¿eh? Trump no es víctima de nadie. Está a punto de descubrirse si Trump fue, mejor dicho, el victimario. Cuando sale Marjorie Taylor Greene, que es o era una de las aliadas más fuertes de Donald Trump, a decir en público que va a leer los nombres en voz alta si no se liberan los archivos, cuando Nancy Mace sale, otra republicana, llorando de esa reunión literalmente, cuando incluso hasta los medios de derecha están cubriendo esta historia sin censura, y cuando incluso, amigos, vimos cómo la semana pasada se anunció que se iba a realizar una entrevista clave con Alex Acosta, que es el fiscal que en el 2008 le firmó a Epstein el acuerdo de inmunidad más vergonzoso de la historia que ha tenido Estados Unidos, en donde Acosta, a cambio de darle ese beneficio a Epstein, pues lo premiaron bajo el gobierno de Trump en la pasada administración, ¿saben cómo? Nombrándolo ahora secretario del Trabajo por el propio Trump. Y va a ser interrogado en el Congreso. Ahí tiene que estar. Y el comité ya prometió que va a publicar la transcripción completa. ¿Qué van a preguntar? ¿Por qué le dio inmunidad a Jeffrey Epstein? ¿Por órdenes de Trump? ¿Por qué Trump lo premió? ¿Qué sabe? ¿Qué le dijeron? A él y a todos los conspiradores no identificados, ¿eh? ¿Quién le pidió a Acosta que hiciera eso? ¿A qué presiones respondió Acosta? Y si resulta que eso se conecta directamente con otra jugada sucia, que es el hecho de que el Departamento de Justicia entrevistó hace unos días a Ghislaine Maxwell y lo hicieron, pues no para sacar la información sobre los implicados, lo hicieron para proteger al presidente de los Estados Unidos. Acuérdense que no es la primera vez que vemos esto. Ya Donald Trump ha sido acusado de escándalos sexuales muchísimas veces, como la vez en la que se habría acostado presuntamente con una actriz Storm, y le ofreció dinero para que se quedara callada. Y mintió. Y ese dinero, por cierto, lo saca de un fideicomiso y lo oculta. Ahora, amigos, hay pruebas que indican que publicaron la transcripción inmediatamente cuando el Departamento de Justicia va a esa entrevista con Maxwell, y que si realmente hubieran querido perseguir a otros implicados, pues los hubieran dicho. Apenas comenzó a hablar Maxwell y soltó el nombre de medio gabinete de Trump. Acuérdense que dijo, muchísimos de los que están en el gabinete de Trump eran amigos de Jeffrey Epstein. Tus jefes, dijo. ¿A quién se refiere con tus jefes? ¿A Donald Trump? Eso solo se hace, amigos, cuando el objetivo es taparse las espaldas, no abrir nuevas investigaciones. Ahora, y yo creo que hay que ser muy claros, ¿no? La mayoría de estos delitos ya prescribieron. No se trata de esperar juicios nuevos, se trata de otra cosa más profunda, la responsabilidad política. Se trata de mostrarle al país quién supo, quién se benefició, quién se cayó. No me refiero a los delitos del abuso continuado de menores. Me refiero a los delitos que encubrieron muchos de estos fiscales y políticos para impedir que se realizara la justicia. ¿Quién protegió a un sistema en donde al final lo que estaba sucediendo es que se abusaba de niñas con la complicidad de millonarios, de políticos poderosos, incluso de señalados como presidentes de los Estados Unidos, de abogados, de fiscales, posiblemente un presidente de los Estados Unidos, repito? Y eso es lo que lo tiene tan nervioso. ¿Por qué? Pues porque ya no lo persiguen sus enemigos. Lo están persiguiendo sus exaliados, los mismos republicanos. Se quedó solo Donald Trump. Afortunadamente no son monstruos las personas que lo rodean. Como, por supuesto, Marjorie Taylor Greene, que en la mayoría de las ocasiones yo no estoy de acuerdo con ella, pero cuando se dio cuenta de la verdad, decidió que no iba a seguir más apoyando ni protegiendo a Donald Trump ni a la red que quieren cubrir. Ahora, si estos nombres salen,
el relato de que todo es una cacería política contra Trump se le va a caer, ¿eh? Porque los republicanos que antes lo defendían, ahora le están exigiendo a Trump que deje de impedir que se abran los archivos Epstein. Porque las víctimas ya no le tienen miedo a los abogados de $500 la hora, ¿eh? Porque los medios están cambiando el tono y porque ya no hay forma de ocultar que Epstein se jactaba públicamente de su amistad con Trump. Entonces, ¿qué va a pasar después de hoy si sí se saca ese famoso libro de cumpleaños? Y ahí está la carta hecha a mano por Donald Trump. Eso va a ser un indicio muy poderoso. ¿Qué va a pasar ahora que los republicanos están pidiendo que se abran los archivos Epstein? ¿Van a liberar los nombres? ¿Van a entregar este famoso birthday book? ¿Van a dejar que se lean los archivos completos del Departamento de Justicia? Yo creo que lo que estamos viendo aquí ya cambia todo, porque hoy hay muchísima presión. Ya no hay quien proteja a Trump, ni los suyos. Porque el Congreso ya tiene muchísimos documentos, pero apenas es el 1%, ¿eh? El Departamento de Justicia sigue guardando el 99%. Y los videos y las fotografías. Videos de las habitaciones, ¿eh? Donde seguramente se ve cuando entran las niñas y quiénes abusan de ellas. Porque lo que Epstein hacía era para grabar a la gente y tener esas pruebas para chantajearlos. Por eso muchos dicen que en realidad era un agente del Mossad, que trabajaba para el gobierno israelí, para tener el control de los políticos estadounidenses, incluso del propio presidente de los Estados Unidos. Nada más que ahora esos archivos los tiene el Departamento de Justicia también. Y obviamente, si esto se confirma, tienen una copia, el original lo tiene el Mossad israelí. Pero más allá de ese tema geopolítico, hoy vemos cómo las víctimas no están dispuestas a esperar más, ¿eh? Y yo creo que lo más fuerte de todo es que no hay nada más humano, no hay nada más demoledor que ver a una sobreviviente ver la cámara y decir que fue abusada por hombres con muchísimo poder y que nadie las defendió. Y ahora finalmente, pues sienten que alguien las está escuchando. Eso no se va a borrar con un tuit de Donald Trump. Eso no se va a silenciar con los aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense que mandó Donald Trump a sobrevolar, cuando ellos estaban usando el micrófono. Esto apenas empieza hoy, ¿eh? Imagínense lo que viene. Bueno, si quieren saber qué va a pasar hoy, suscríbanse al canal porque aquí le vamos a estar dando un seguimiento muy, pero muy de cerca a lo que pase hoy, lunes 8, que se vence este término. Oigan, muchísimas gracias, sobre todo a nuestro amigo 1111 Mr. Palomino por estar siempre aquí. En esta ocasión por mandar un superchat, pero aunque no, siempre por comentar, por unirse, así como todos ustedes. Dice, la ley dice que si eres testigo de un crimen y no testificas, también eres criminal. Trump es un criminal por encubrir crímenes. Y muy probablemente los encubre por otra razón, ¿eh? Dice Rubí Muñoz, Putin tiene otra grabación. O sea, el Mossad tiene la original, el Departamento de Justicia tiene una copia y seguramente Putin también tiene otra grabación. Porque acuérdense que hace unos días, curiosamente, se reportó un hackeo ruso a los archivos del sistema judicial estadounidense. Imagínense qué es lo que buscaban y pudieron hackearlo, ¿eh?
Videos de protestas masivas que vimos este fin de semana, no nada más en Chicago. Esas que acaban de haber son de Washington precisamente ayer, muy, muy recientes, más por supuesto todas las demás protestas que están saliendo en estos días y los abucheos sobre todo a Donald Trump, que no son abucheos menores, que estamos viendo cómo este problema, porque es un problema ya el que tiene Trump, está estallando en todo Estados Unidos. Ya estamos hablando de un problema que está en todo el país pidiendo la renuncia de Donald Trump. No es ya una cosa local, que solamente se dé en Los Ángeles o en Washington, sino que ya estamos viendo que se está convirtiendo en un conflicto nacional. E incluso la propia, fíjense nada más en esto, hasta la Asociación de Tenis de Estados Unidos tuvo que sacar un comunicado a los medios estadounidenses. Fíjense nada más, pidiéndoles por favor, y sacaron la instrucción de no mostrar las reacciones del público hacia el presidente de los Estados Unidos en el US Open. ¿Pueden ustedes creer esto? Ahí están viendo también algunas de las escenas de las protestas que se vieron en Chicago este fin de semana, pero contrastan también mucho con lo que vimos no nada más en Washington, D.C., sino en el US Open, en donde pues era un requisito prácticamente pues no abuchear al presidente Donald Trump, porque pues de entrada ya estábamos viendo una reacción en cadena en donde en ningún lugar cabe el presidente de los Estados Unidos pues sin que salga corriendo. Prohibieron en el US Open enseñar carteles que de alguna manera transmitieran protestas al presidente de los Estados Unidos. Imagínense cuál será el nivel de hartazgo, amigos, de los estadounidenses, que incluso cuando vas a un partido de tenis, en lo último que te quieres acordar, pues es del presidente de los Estados Unidos, pero ahora ya estamos viendo cómo básicamente están utilizando cualquier espacio que tengan disponible para protestar. La inconformidad es tan grande que obviamente pues usan cualquier oportunidad. Miren, déjenme mostrarles algunas de las fuentes, por supuesto. Déjenme, se las pongo por aquí, en donde no nada más es el tema de las protestas de Chicago o de Washington. Ahí lo tienen ustedes. En el US Open, porque como iba a ir el señor Donald Trump y no querían molestarlo con lo que ya saben que es un impresentable, que en donde se presenta lo abuchean, tuvieron que, como en una buena dictadura, como en cualquier régimen, pues tuvieron que salir a prohibir, a censurar las protestas contra el presidente. Es algo que no se había visto, pero que también demuestra que Trump tiene pánico a salir en la pantalla. Y mientras esto pasa, pues, ¿qué estaba sucediendo? En Washington, D.C., salían miles de personas a las calles, pero lo decíamos también y les mostramos las imágenes este fin de semana, lo mismo en Washington que en Chicago, en muchísimas ciudades de todo Estados Unidos, para gritarle pues que renuncie, que no están viviendo ya en una democracia, que los estadounidenses son víctimas de una ocupación. El sábado comenzamos con lo de las protestas en Washington, el fin de semana estuvimos viendo también ayer domingo Chicago de nuevo, lo de Washington, que fue una de las mayores movilizaciones, por cierto, que se ha visto en los últimos años. Llevaban pancartas que decía "We are all DC", "End the occupation". Por eso cuando yo les digo que viven en una ocupación, no es solamente mi criterio, sino que simplemente estoy pues transmitiendo lo que los estadounidenses están diciendo, que llenaron avenidas, llenaron plazas, llenaron iglesias, llenaron parques, hicieron sonar incluso las campanas desde los templos. Increíble que en las imágenes de introducción que ustedes vieron se veía demasiado cartel, lo mismo en inglés que en español. ¿Cuán grande es la comunidad hispana de los Estados Unidos a la que Trump ha menospreciado? Es que estamos hablando de 45 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación, es decir, algunos inmigrantes de Estados Unidos, otros nacidos en territorio estadounidense por primera o segunda generación.
Entonces, imagínense nada más el poder que tiene la comunidad hispana que se sintió este fin de semana, ¿eh? Y para las pulgas de Donald Trump, ver esta realidad en donde de esos miles y miles que salen a protestar, lo mismo hay pancartas en inglés que en español, que se quejan, por supuesto, de ese abuso brutal que ustedes están viendo que Trump ha puesto en las calles bajo su administración, echándoles a la policía y al ejército a los estadounidenses, pero también de los abusos de ICE y de la represión que tiene Estados Unidos a los medios independientes, que es una cosa brutal. Es una actividad peligrosa incluso para muchos ejercer el periodismo en Estados Unidos por la represión del régimen de Trump y la agenda autoritaria que tiene. Lo más importante, amigos, es de alguna manera ver cómo esto ya está estallando. Y cuando digo represión a los medios de comunicación, no solamente me refiero a amenazas, me refiero a la censura, me refiero también a las amenazas de mandar a esas personas que se expresan libremente a la cárcel, demandarlos incluso con multas multimillonarias si hablan mal de Melania Trump o de Donald Trump. Pero lo que más le dolió de alguna manera al régimen de Trump no fue el tamaño de las protestas que vimos este fin de semana. Lo que le dolió es que no pudieron taparlas. Incluso con toda la censura televisiva, incluso pidiéndole a los asistentes del US Open que pues no protestaran, por favor, que no hicieran enojar al presidente Trump, pues ni con todo eso pudieron frenar las protestas, porque la gente no tolera verlo. Miren, hablábamos de eso precisamente el sábado cuando Trump decidió aparecer en la final del US Open, pues sabía que lo iban a abuchear, porque el lugar al que se presenta ya sabe que no es querido, y mucho menos en los Estados Unidos. Ya de alguna manera habíamos visto que esto pasaba en otros lados, lo mismo en partidos de fútbol, etc. Entonces ahora ya tiene este plan armado de exigirle a los organizadores de los eventos a los que va que es prácticamente un delito protestar. No quiere que le silben, no quiere que lo abuchen. Para su triste realidad, esto le pasa cuando va a estadios de fútbol, a combates de la UFC, a mítines masivos, donde quiera que haya estadounidenses concentrados, sale abucheado. Nada más que la diferencia es que ahora, pues decidió que eso no va a salir en televisión. Y censuran esas imágenes. Les pidieron a todos los medios de comunicación estadounidense, así tal cual como buena dictadura, que se abstengan de mostrar reacciones del público ante la presencia del presidente. ¿A qué reacciones creen ustedes que se refieren? ¿Qué quiere decir la Casa Blanca cuando dice absténganse de mostrar reacciones del presidente, hacia su presencia? Bueno, pues uno esperaría, oye, si se va a presentar el Salvador de América, como él dice, porque América es un continente, pero él dice que es el Salvador de América, pues uno esperaría que lo vitoreen, ¿no? Aplausos, ovaciones de pie. Miren, si eso pasara, Trump ordenaría que lo pusieran en todas las pantallas, incluso del Times Square. No, cuando se refiere a presencias, a las reacciones a la presencia del presidente, se refiere a los abucheos. Eso incluso lo firmó la USTA. Lo acataron muchísimos canales, ¿eh? Ese es el tipo de control mediático que uno sabe que suceden en las dictaduras, en los regímenes autoritarios. Y está pasando en Estados Unidos, con el régimen de Trump. En un país pues, que se jacta de la libertad de expresión, miren en lo que ha convertido Trump incluso a la televisión estadounidense, intentando silenciar lo que no se puede tapar con un dedo. Abucheos en Nueva York, en Chicago, que se está desatando una verdadera tormenta. Las marchas, amigos, que pues son por supuesto numerosas, que ya no las puede contener. Y como sabe precisamente que no las puede contener, pues entonces, ¿cuál es su salida más próxima? Pues por supuesto, ordenarle a los medios de comunicación que ya no transmitan estas imágenes porque pues obviamente le da vergüenza. Esa es la realidad. Y que no estamos hablando, amigos, déjenme ponerles también otra cosa que a mí me parece que no es menor y de lo que hay que hablar.
porque esto está sucediendo justo en estos momentos en los que estamos hablando y que nosotros pensábamos que, bueno, de alguna manera los datos que nos habían dado otra vez nos quisieron meter un golazo con el reporte de empleos de Estados Unidos, que yo les hablaba de eso este fin de semana y que esto demuestra cuán difícil es la situación en Estados Unidos. Esta es la razón también por la que se está movilizando muchísimo estadounidense. Por cierto, antes de hablar de esto, algunos incluso se movilizaron a la base naval, donde se sospecha que el gobierno de Trump está montando un nuevo centro de operaciones de ICE. Y esto es gravísimo, amigos. Imagínense un centro de detención de inmigrantes adentro de una base naval. ¿Qué tipo de estrategia tan perversa sería poner centros de detención migratoria adentro de las bases militares estadounidenses? Eso es algo que ni siquiera es legal, pero pues que ya lo está usando como una excusa para desplegar a los marines en lo que él llama misiones de pacificación, como si Trump fuera un pacificador. Primero prende el fuego y luego se ofrece a apagarlo. Es decir, militarizar, que ese es el objetivo final de Trump, cualquier ciudad, pero sobre todo las ciudades hispanas o las ciudades con inmigrantes, bajo pretexto de controlar el caos que él mismo genera. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace mientras se burla, por cierto, de todo Estados Unidos, desde los jardines de la Casa Blanca, y pues el mismo día, por cierto, en que estaban estallando las protestas, Trump se dio el lujo de organizar una fiestecita privada en lo que antes era lo que se conoce como el Jardín de las Rosas Presidenciales. Pues ahí lo cubrieron con pasto, con cemento, le valió, le pusieron carpas encima, catering, lo rebautizaron como el Rose Garden Club. Imagínense nada más, como si fuera un congal. Ahora dice que es un club exclusivo prácticamente para su círculo de aliados políticos y donadores millonarios de MAGA. Y si le donas a su campaña y eres bastante generoso, pues tienes el privilegio de ir al congal que Trump acaba de armar en la Casa Blanca. Por supuesto que es una falta de respeto, amigos. Les decía yo de estos datos de empleo, por cierto, que aquí está. Esta no es una publicación mexicana, ni rusa, ni china, para que ustedes vean nada más de lo que estamos hablando, que esta nota es del CBS News. Ustedes la pueden ir a verificar, si la buscan en estos momentos, ahí está, que ya son datos oficiales de que el empleo está demostrando que lo único que se crearon, que es alarmante, solamente 22,000 nuevos empleos en el mes de agosto. Habían dicho que eran 44,000. Mentiras. Los datos oficiales ya muestran que en Estados Unidos solo se crearon 22,000 nuevos empleos acumulados. Es el peor resultado que se ha visto desde la pandemia, Pero claro, a Trump no le importa porque pues él no gobierna para la gente, él gobierna para sí mismo y para su círculo de donantes que le den dinero para hacer negocios. Y mientras, pues la economía de los Estados Unidos, pues ahí lo tienen. Está entrando en una zona de desastre. Y Donald Trump lo sigue maquillando con frases ridículas como que viven en la Golden Age, en la Edad Dorada, mientras Estados Unidos pierde decenas de miles de empleos. Esa es la realidad. Mientras los jóvenes estadounidenses no encuentran trabajo, los precios en donde ustedes vayan, en la tiendita de la esquina, en el Walmart, en Costco, donde sea, en el estado de los Estados Unidos que ustedes me digan, los precios no paran de subir. Y la vivienda se está volviendo inalcanzable para la mayoría del estadounidense. ¿Por qué es importante decirlo? Porque uno pensaría que estos son daños colaterales que están pasando aquí en Canadá por las políticas tarifarias de Trump. Pero bueno, pues uno diría, a nosotros nos está yendo muy mal y a Estados Unidos les está yendo muy bien. No, le está yendo muy mal a todos. O al menos a toda la clase media y baja, no a los súper ricos, ¿verdad? Y mientras Trump está tapando el sol con un dedo, o eso intenta, prácticamente censurando las protestas. Pero también desviando la atención. Ahora ya sacó amenazas de guerra interna en contra de sus propios estados. Ya no le basta el discurso de invadir América Latina, ahora también va a invadir otros estados de los Estados Unidos. El viernes pasado incluso el Departamento del Trabajo
soltó este dato que yo les digo, que, a ver, esto, amigos, en cualquier régimen democrático, pues hubiera provocado una crisis política. ¿Pueden ustedes creer que en Estados Unidos se crearon solo 22,000 empleos en todo agosto? ¿22,000? O sea, amigos, para ponerlo en una perspectiva, fíjense nada más, en condiciones normales, la economía de los Estados Unidos debería de estar generando al menos entre 150,000 y 200,000 empleos. Bueno, de esos 150,000 a 200,000 empleos que antes de que llegara Trump, incluso hasta con Biden se creaban, y eso ya es mucho decir, esa generación de empleos mensuales que se necesita para seguir el ritmo de crecimiento poblacional. Porque imagínense, este año, por ejemplo, ¿cuántas personas se gradúan de la high school, de las universidades? ¿Cuántos muchachitos se integran al mercado laboral? O esa es su intención. Pero cuando solo se generan 22,000 empleos, pues esos muchachitos no tienen que hacer. Todo ese crecimiento poblacional pues se encuentra desempleado. Más el adulto que ya de por sí lo corrieron de su trabajo gracias a las tarifas de Trump. ¿Qué es esto? Pues es una señal de estancamiento. Pero lo más grave, amigos, no nada más es el número bruto de los 22,000 empleos. Lo más grave y lo que realmente enciende las alarmas, pues es el tipo de empleos que se está perdiendo. Porque según los datos oficiales, resulta que se han perdido, no solamente no se han generado empleos, más que 22,000. Ahora, hablemos más allá de esto, porque esto tiene dos aristas muy preocupantes, ¿eh? Una arista es el grave tema de que solo se generaron 22,000 empleos cuando tuvo que haberse generado al menos 200,000. Eso es como decimos en Alvarado, eso es un pedote. Pero el segundo problema más grande, amigos, es la cantidad de empleos que se han perdido. Estamos hablando de más de 78,000 empleos manufactureros que se han perdido desde que llegó Trump a la Casa Blanca. De esos, resulta que 40,000 desaparecieron justo después de lo que Trump llamó el Liberation Day, que lo vendió como la gran salvación para Estados Unidos, que supuestamente ya había salvado a la economía. ¿Liberación de qué? A ver si lo que provocaron fue una liquidación masiva de empleados estadounidenses. Los corrieron por montones. Son cifras que incluso ya salió a confirmar la Oficina de Estadísticas Laborales. La saca también Reuters, la saca CBS. Ahí la pueden ustedes revisar porque hay muchísimas fuentes, digo, muchísimas, porque esto ya es oficial. Bueno, ahora asumen que el desempleo juvenil, o sea, precisamente de lo que estamos hablando, que son todas las personas menores de 25 años que ya salen de la high school, ya no se integran a un college o una universidad, ya van al mercado laboral, o el que sí egresó del college o de la universidad y ahora sí ya está listo para buscar trabajo y no encuentra. Según las estadísticas, los menores de 25 años en Estados Unidos, el desempleo está en 10.5%, sobre todo entre la comunidad afroamericana. Y el desempleo general está en 7.5%. 7.5, amigos, es una de las cifras más altas que se ha vivido. ¿De qué nos está hablando esto? Pues que no solamente hay un estancamiento, sino que además hay una desigualdad brutal en uno de los regímenes más racistas que ha tenido Estados Unidos, que es el de Trump. Y esos niveles, amigos, estamos hablando de tasas de desempleo estructural, no estamos hablando de algo coyuntural. Y mientras eso pasa, pues Trump y su gente siguen en la Casa Blanca, en su fantasía de ensueño, donde según Donald Trump o el discurso que ni él mismo se cree, pues Estados Unidos está really hot, dice que está en su mejor momento, mejor que nunca, convirtiendo el jardín de rosas presidencial en un congal de la Casa Blanca, ahora con concreto y sillas lunch, en donde si le donas dinero al movimiento MAGA, pues entonces te van a invitar al Rose Garden Club. Lo inauguraron con cenas privadas para legisladores republicanos, con gente que dona, por supuesto, mucho dinero al movimiento MAGA. Y la manera en la que está prostituyendo la Casa Blanca, amigos, pues literalmente pues es una prostitución política. A mí me parece que es
por demás grotesco, sobre todo porque embarra al mundo entero. Dijeras, pues bueno, es su Casa Blanca, ¿yo qué? No, esto afecta a las cadenas de suministro global. Esto afecta a la economía mundial. Si tú vives en México, en Canadá, en Colombia, donde vivamos. Ahora, que lo hablábamos este fin de semana también, el tema de la vivienda en Estados Unidos está colapsando de una manera brutal. Obviamente, si hay desempleo, pues ¿quién va a comprar una casa? Incluso el que la tiene hasta la pierde sin un trabajo. ¿Cómo va a pagar la hipoteca? Y eso ya se vio en los informes también de los inventarios de casas en venta. Justo me decía Alba este sábado, ¿no? Estaba leyendo ella un artículo en donde se decía que la cantidad de propiedades disponibles en Estados Unidos pues ya es mucho más grande que la demanda de casas. O sea, hay muchas casas en Estados Unidos y nadie las quiere comprar. Bueno, no es que no quieran, es que no pueden pagarlas. ¿Por qué? Pues porque las tasas hipotecarias siguen en niveles altísimos y los precios no bajan. Y Trump le echa la culpa a la Fed. Pero la Fed no puede bajar las tasas de interés artificialmente si la economía está mal. Las tasas de interés son un síntoma de la economía. Si baja las tasas de interés, ¿saben qué va a pasar? Lo mismo que pasó cuando la burbuja inmobiliaria del 2009 con Barack Obama. La Fed lo sabe, la Reserva Federal lo sabe. Y no nada más va a estar el tema de la vivienda, va a estar el tema de la deuda per cápita, que va a ser impagable. Simplemente es pan para hoy, hambre para mañana. Ya salió incluso la Asociación Nacional de Realtors, que dijo que Estados Unidos está en el punto más bajo de, así lo nombró, asequibilidad de vivienda, desde que existen todos los registros modernos. O sea, nunca en la historia de los Estados Unidos había estado el mercado inmobiliario tan bajo. Ni siquiera cuando la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008 estaban como hoy. Imagínense nada más. Lo confirma incluso hasta el Wall Street Journal. Lo sacó Bloomberg este fin de semana. Por supuesto, la Fed lo había dicho desde antes. Y encima el tema inflacionario. Todos los discursos suenan muy bonitos en boca de Trump. Pero cuando vas al súper y ves que esos precios en el Walmart no coinciden con las palabras de lo que dijo Trump y que todo sigue subiendo, es sobre todo lo que tiene que ver con productos básicos, el pan, los huevos, el aceite, la leche, que hay familias que están gastando $300 o $500 más de lo que antes pagaban por comprar lo mismo, por los aranceles, por los tarifazos. Pero Trump dice que no hay inflación. Él dice que ya se acabó, que ahora es la edad dorada de los Estados Unidos. ¿En qué mundo vive? Y por supuesto, esa es la razón por la que vemos estas protestas masivas. Esa es la razón por la que Trump se ha vuelto un impresentable, que incluso hasta en el US Open lo abuchean y tiene que mandar a silenciar esto y pedirles a los que compran un boleto para el US Open que por favor cuando salga el presidente no le recuerden a sus ancestros. Y también le piden a las televisoras pues que no transmitan los momentos en los que hay las reacciones al presidente, o sea, cuando lo abuchean, cuando le mientan hasta el abuelo. Esto no es normal, amigos. El presidente que se quiso vender como un hombre fuerte, hoy está más asustado que un conejito. Y esa frase que se volvió viral incluso en medios como ABC o Euronews o Fox Chicago, en donde pues sale incluso a decir que lo que está haciendo Trump no tiene precedentes en democracia moderna, que estamos viendo una mezcla de colapso económico, pero también, y yo creo que es lo más importante, censura, militarización de los Estados Unidos, una crisis por donde mires en lo económico, en lo geopolítico, en lo social. Esos, amigos, son señales no nada más de recesión, de un colapso, el empleo industrial que se está evaporando, desigualdad que es todavía peor que antes, los mercados que están congelados en los mercados de viviendas, ¿no? Que los alimentos se están volviendo cada vez un lujo. Decíamos el otro día, según estadísticas que mostrábamos y informes oficiales, que el 40% en promedio han subido las verduras, un 40% en la administración de Trump. Entonces, lo que te quiero decir es que una lechuga que costaba $1 cuando en diciembre apenas llega Trump, unos meses después está a 1.40. Ya ni te cuento la carne, eso ya es una cosa de ricos. En fin, amigos, es
increíble a lo que hemos llegado. Increíble. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Dice Emanuel, las tortillas valen a 4 el kilo, donde yo vivo. $4, mi querido amigo, supongo, ¿no? Díganme más o menos si para mí $4 se me haría un regalo aquí en Canadá, porque como no hay mucha comunidad hispana, las únicas tortillas que te venden aquí, cuando las encuentras, son 10 tortillas, me parece que están a, sí, $4 canadienses. O las más baratas te las encontrarás en $2.50 de harina chiquititas. 10 tortillas. Fíjate nada más lo que dice Ceci. La lechuga está a $3.45. ¿Cómo puede una lechuga costar $3.45? Amigos, imagínense, les estoy diciendo, ¿cómo puede una lechuga costar 70 pesos mexicanos? No, hombre, en México te sirven la ensalada completa. Como dice Sabino Músico, ser vegano ya es una moda. $4, dice. $4. Les digo, eso es una verdadera locura. Y esto, amigos, apenas empieza porque le faltan 3 años y medio a este tipo. Where are you? What law enforcement agency are you with, dude? What law enforcement agency are you with? You are required to tell me, where are you taking them? Where are you taking them? Where are you taking them? Just ask you a question. Where Give are me you a question. taking them? Where are you taking Where are a you civilian taking with them? just You have to tell us. without identifying You yourself have as to a police tell us. officer? You are kidnapping them. Tell us where you're taking them. Tell us where you're taking them. Tell us where you are taking them. You cannot do this. Tell us where. Hey. Look at her. There it is. Look at him. Look at him. Guarantee they stop and yell at the building. Wait. Ahí tienen a la Gestapo de Trump secuestrando estadounidenses. Es que les cayó precisamente en esta protesta, no nada más a hispanos, Ustedes pudieron ver cómo a quienes estaba secuestrando ICE, porque esa es la palabra, eran estadounidenses. Y que Trump pues sale precisamente este fin de semana así sin avisar, sin identificarse, sin placas, sin respetos, con agentes encapuchados, vestidos pues literalmente como civiles, levantando manifestantes y metiéndolos a esas furgonetas que ustedes acaban de ver como si fueran criminales de guerra. ¿Cuál es su delito? Ellos no son inmigrantes. Los que ustedes vieron que estaban deteniendo eran ciudadanos estadounidenses. Y bueno, pues mientras eso pasaba en la calle, Trump salía posteando un meme de él mismo vestido como militar, con perros volando atrás, diciendo que le encanta el olor a las deportaciones por la mañana. Nada más que hay un problema en su retórica. No puedes deportar ciudadanos estadounidenses por el delito de protestar en contra del monstruo que tienen de dictador. ¿Por qué ICE está secuestrando gente? Estos criminales encapuchados que son los agentes de ICE, secuestrando ciudadanos estadounidenses que hasta el día de hoy nadie tiene idea en dónde están, si están vivos, si están muertos, si están en una cárcel. Porque al final ni siquiera se identifican. Vayan ustedes a saber si realmente pues estas personas son pues lo que dicen ser, agentes de ICE, y no si se trata de pues secuestros o desapariciones forzadas, ya a este punto, hay que decirlo, Pero bueno, Donald Trump sale a celebrar que le encanta el olor de deportación en las mañanas antes del desayuno, de sus propios ciudadanos, Bueno, como si esto no fuera suficientemente alarmante, si esto, amigos que acaban de ustedes de ver, no les pone los pelos de punta, bueno, entonces yo no sé qué más tiene que pasar en Estados Unidos para que no veamos que Trump tiene a la Gestapo reprimiendo en su régimen dictatorial a todo el que se le opone.
Porque ya no estamos hablando de política migratoria, ¿eh? Estamos hablando, amigos, de operativos que tienen una estética paramilitar. Imagínense en qué clase de democracia te detiene un encapuchado que ni siquiera tiene una placa, que está vestido de civil y que te llevan en un vehículo civil sin placas. Imagínense en dónde pasa eso. Yo me acuerdo que muchas personas criticaban los retenes en México y ahora imagínense ser detenido por solo Dios sabe quién y luego que tu ser querido simplemente no aparezca. Bueno, todo esto, amigos, empezó a escalar ya desde el jueves. Ese día hubo una redada histórica en Georgia. Hablamos de una de las redadas, por cierto, más grandes que se ha visto en este lugar, en una planta de baterías de la Hyundai, en donde hay pues personas surcoreanas trabajando. Resulta que ahí se llevó a 475 surcoreanos que estaban trabajando ahí en una redada masiva. Al parecer la gran mayoría de los que trabajaban en Hyundai pues eran personas que tienen un permiso de trabajo. Esto, amigos, no tiene precedente. En una de esas se llevaron hasta el propio gerente de la ensambladora. Unas horas después sale otra operación muy parecida, precisamente en el norte del estado de Nueva York, en un pueblo muy cerca llamada Cato. Déjenme mostrarles porque tenemos imágenes de lo que pasó en Cato, en donde ahí agentes federales entraron a una fábrica hacían como barras de proteína y sacaron de ahí a decenas de trabajadores. La gran mayoría pues eran mujeres que las subieron a una camioneta igual de la Border Patrol. Todo quedó grabado en este video. Oh no, Jesus Christ. Ahí va la Azucena. Sí. Ahí va Azucena, ahí va Yasilda. Lo está metiendo al... Yeah. Hi, girl. ¿Por qué? Es que... Oh no, Jesus Christ. Qué terrible, ¿no? Y justo cuando esa tensión, amigos, estaba en su punto más alto, pues estalla lo que ya hablamos este fin de semana en Chicago, en donde el sábado miles salieron a las calles a protestar. Ya hablamos de eso. Lo que no se había visto es que comienzan a circular estos videos en donde Trump quiere reprimir estas manifestaciones, en su gran mayoría de ciudadanos estadounidenses, mandándoles encapuchados a secuestrar a su propia gente. Lo vieron ustedes en el intro del video. Imagínense, déjenme nada más regresar, hacer un recap, dijeran por acá, ¿no? De esto. Imagínense en qué país de la democracia te detiene un encapuchado que no tiene placas, que perfectamente puede ser un secuestrador, y te suben una van que ni siquiera es del gobierno, que tampoco tiene placas. Chequen. Where are you? What law enforcement agency are you with, dude? What law enforcement agency are you with? You are required to tell me where are you taking them? Where are you taking them? Where are you taking them? Just ask you a question. Where Give are me you a question. taking them? Where are you taking Where are the you civilian taking you them? just You detected have to tell us. without identifying You yourself have as to a police tell us. officer? You are kidnapped. Ya se pasó de moda eso de que está en la ley estadounidense, que tú tienes el derecho a preguntarle por su número de placa, por su número de badge, y a que se identifiquen. Están encapuchados, vayan ustedes a saber si de veras sí son lo que dicen. Cualquiera, en el país más armado del mundo, cualquier loco se pone una capucha, sale en su van, le quita las placas y se pone a secuestrar gente y a matarlas. Y la gente va a seguir pensando que es un agente de ICE. Por cierto, yo nada más les dejo ahí esto porque hay muchos que no aparecen hasta la fecha, ¿eh? Gente detenida que nadie sabe dónde están. Por cierto, vean lo que dicen el dueño de la fábrica de Cato, en Nueva York, en donde se metieron a hacer esta redada, que era gente que estaba ahí trabajando, era parte de la comunidad. La redada en Cato dejó a docenas de familias sin respuestas esta noche. Sí, esa es ciertamente una pregunta que hemos estado investigando. Gary Robinson Jr. habló con parte de la dirección de la empresa y gente que dice que sus seres queridos puede que nunca vuelvan a casa con sus familias.
Empezó como un día normal de trabajo en la confitería de barritas nutritivas hasta que los agentes federales irrumpieron en la fábrica de Cato. Lenny Schmidt es propietario de la empresa. Van a trabajar hoy y un montón de agentes federales, el departamento del sheriff estaban aquí llevando a cabo una investigación. No estoy seguro de cuántos, probablemente podrían ser unos 100. No pude entrar en las instalaciones, no dejaban entrar a nadie. Schmidt dice que fue una escena aterradora. Oficiales con perros y vehículos rodeando la fábrica. De terror, ¿no? Dice aquí nuestro amigo Roberto Hernández, ¿en qué república bananera está pasando esto? ¿En qué república bananera te secuestra un encapuchado en una combi sin placas y luego no aparece la gente? En la república bananera que cree dirigir Donald Trump. Y eso es lo que hoy está provocando que la gente salga a marchar. Incluso están marchando frente a las oficinas de ICE. Vieron ustedes en el intro también, salieron a marchar frente a la Torre Trump y en plena protesta de la nada aparecen estos secuestradores federales, la Gestapo de Trump, encapuchada, sin identificarse, se llevan a los ciudadanos estadounidenses que hasta hoy lunes, amigos, hoy lunes siguen sin aparecer. La gente no tiene idea dónde están. Los desaparecieron forzosamente, los detuvieron, están vivos, si eran de verdad gente de ICE. ¿Y a quién culpas? ¿A qué agencia? Si ni siquiera se identifican. Cuando les dicen, oigan, ¿quiénes son ustedes? Dame tu número de placa. ¿A dónde te los llevas? En toda regla, amigos, eso es un secuestro. Y los agentes ni se inmutan. Por cierto, el que estaba enfrente se veía aparentemente por lo poco que se le ve de los ojos y la complexión, se ve un jovencito, yo creo a lo mejor recién salido de la prepa, de la high school. Y se los llevan y desaparecen hasta su propia gente, a los estadounidenses. Que esto no es algo que estén inventando las redes sociales. Además, ahí están los videos, pero lo trae Reuters, lo trae prensa asociada, lo traen los medios locales. Todos están coincidiendo en que es una situación ya insoportable para la seguridad de los propios estadounidenses. Su gobierno los está secuestrando por protestar contra el régimen de su presidente. Se habla incluso de hasta 300 desaparecidos por día. Imagínense. Dentro de la ciudad. Y el gobierno federal pues ya tenía este numerito preparado. Esto no fue algo improvisado por Trump. Esto fue una operación con logística, una operación de terror. Vean, por cierto, que yo creo que también es parte de lo que enciende más las cosas, la manera en la que ICE llega a meterse a las casas sin una orden judicial, hay que decirlo, sin un warrant, como le dicen aquí, sin una orden judicial, como si llegaran a sacar al criminal más peligroso de los Estados Unidos. Y vaya, esto es algo que simplemente no se puede creer. Van a entrar, chicos, van a entrar, porque no sale a la buena, va a entrar a la mala. Ya se están preparando para entrar. Les están pidiendo que se alejen, por favor. Ya están entrando porque no salió a la buena. Esperemos que la persona salga con bien y no haga una loquera, ¿verdad? No, donde vivo yo no. Yo vivo más para allá. Qué increíble, ¿no? Qué increíble lo que se vive en estos tiempos del régimen de Trump en los Estados Unidos. Sale, por cierto, Donald Trump posteando un meme vestido de uniforme militar como si fuera una película de guerra. Repito, diciendo, me encanta el olor de la deportación por la mañana. Qué crueldad, ¿no? Claro, la gente perdió los estribos con eso. Porque ya no nada más es el tema de lo que está haciendo Trump. Mentiras, deportaciones contra inmigrantes ilegales, no. O sea, eso es lo que él vende en su discurso. Está secuestrando a los propios estadounidenses disidentes y se los llevan en una combi y no aparecen. Y todavía se burla.
con sarcasmo, como si estuviera jugando a la guerra en contra de los propios estadounidenses, de su país. Por eso sale el gobernador de Illinois, Pritzker, y dijo, pues a ver, esto no es normal. Ningún presidente debería estar amenazando con declararle la guerra a sus propios estadounidenses. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también acusó que Trump pues, está intentando ocupar la ciudad. Y también lo acusó de estar destruyendo la Constitución. Ya ni se acuerda Trump de qué es eso. La Constitución de los Estados Unidos a la que juró proteger, más bien parece que juró destruirla. Tal cual. Y mientras, pues las autoridades locales estaban protestando, la gente también salía a las calles a protestar, los veteranos de guerra con carteles también protestando, diciendo los federales no pertenecen a nuestras calles. Obviamente el ejército no está hecho para eso. El ejército de los Estados Unidos pues estaba hecho para invadir otros países, no para invadir a su propio país. Vecinos que salen grabando como eso que ustedes vieron. Esas deportaciones tan terribles que pues, son una cosa de terror, ¿no? En sus propias comunidades. Como si se tratara de un operativo de la SWAT. Ya nadie se siente seguro en Estados Unidos. Eso ya es un hecho. No se trata de que si eres inmigrante, que si naciste en los Estados Unidos, que si eres blanco o moreno o de color, qué sé yo. Si tienes papeles o no. Esto ya se trata de que te pueden levantar. Así seas la persona más blanca y estadounidense según el estereotipo que tiene Donald Trump de lo que debe de ser un estadounidense. Si eres disidente de Trump, te van a levantar. Y mientras, pues no nada más es Chicago donde está creciendo este conflicto. En Cato, Nueva York, ya lo vieron ustedes. Las familias siguen sin saber hoy lunes dónde están sus parientes. Muchos de esos incluso eran trabajadores legales. En esa redada que ustedes vieron en la planta de barritas nutricionales, pues la gran mayoría que estaban ahí eran mujeres que se las llevaron, algunas a un centro de detención en Oswego, otras pues no se sabe. Algunas están en custodia de ICE, otras están en servicios sociales porque pues tenían hijos pequeños y otras simplemente no se sabe dónde están. Todo esto, amigos, pasó el jueves. Ya para el sábado, ya había gente sin noticias claras. Todo por trabajar en una planta de alimentos, no por estar en una lista de criminales. Por eso hay que entender lo que hay detrás. Porque las protestas de Chicago este fin de semana, que además ahora están por todo Estados Unidos, no son una cosa que, la gente se amaneció de malas y vamos a protestar. No. Ya se dieron cuenta que no se trata de una política migratoria. Es un estado de represión brutal contra los estadounidenses, contra los disidentes, contra los que no se quieren someter al régimen de Trump. Y lo que pasó en Georgia, por cierto, en la planta esta de Hyundai que les comenté, pues a ver, es un mensaje brutal. Detienen a 475 personas en una inversión extranjera de más de $7 mil millones. Que ahí ese tipo de plantas no contratan inmigrantes irregulares. Obviamente, ese tipo de trabajos tan regulados, pues no pagan en cash, pagan con nómina. Es una planta clave para las cadenas de baterías de Estados Unidos. Precisamente lo que quiere fortalecer Estados Unidos. Y en vez de apoyarlos, pues les echa a ICE para que detengan a los surcoreanos que llegaron junto con la Hyundai a trabajar ahí para montar la planta en su gran mayoría. Pues imagínense cómo está la prensa surcoreana. Explotó porque Seúl mandó a sus mejores ingenieros y ahora resulta que están en una cárcel de ICE. Entre que sí, que no, enciérralo y luego averiguamos. Increíble, ¿no? Pero, claro, todo esto tiene un mensaje. Tú puedes traer tu dinero a Estados Unidos, pero si no le caes bien a la Casa Blanca, te van a parar en seco. Y eso se conecta mucho con Chicago, porque lo que estamos viendo es una estrategia de... Ahora sí que como si fuera billar, es una carambola de 3 bandas. Primero, el espectáculo. Por supuesto, mostrar fuerza, como en Chicago. Con vallas, con operativos, con esas furgonetas que ustedes vieron en las redes sociales llenas de militares. Segundo, o la segunda banda, pues es lo que vimos en Georgia, en la planta de Hyundai, que está afectando incluso
ya las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y tercero, pues la disuasión. Como lo que vimos en Nueva York, que son estas imágenes que ahí están. Ahí lo tienen ustedes, vean eso. ¡Qué brutalidad! Y esto se conecta porque es un patrón que estamos viendo. Ahora ya no nada más es la Hyundai. Todas las empresas similares, pues ya están en Estados Unidos con miedo de que les caigan a alterar la producción de sus plantas y a llevarse hasta sus ingenieros, que obviamente tienen un permiso de trabajo. Ya en junio, por ejemplo, en Chicago hubo un incidente muy parecido. Se hablaba de 10 personas detenidas en una oficina migratoria del South Loop. Y muchos activistas salieron a decir que la policía local había cooperado con ICE, que eso está prohibido por la ciudad. Hubo protestas, hubo presión política y por eso ahora pues el alcalde reforzó esa protección, firmó una orden para evitar que cualquier institución policíaca coopere con ICE sin una orden judicial. ¿Por qué? Pues porque saben lo que se les viene. Y mientras, pues Trump sigue alimentando ese fuego, sigue diciendo que no hay nada mejor que el olor a las deportaciones antes del desayuno, que en realidad no es más que la Gestapo reprimiendo hasta los mismos estadounidenses. Está cargando contra todas las ciudades santuarios de los Estados Unidos como sus enemigos políticos, pero con esa excusa está apuntando a todas las ciudades demócratas. Y esto no se trata, amigos, de que si son demócratas o republicanos, es que Trump no tolera la disidencia y está encarcelando a la oposición. Como buen régimen, eso pasa en las clásicas dictaduras. Ya no nada más es un tema de discurso oficial. Ya no nada más son redadas. Esto, amigos, es una intervención militar al pueblo estadounidense. Imagínense, se hoy está levantando estadounidenses en una protesta con encapuchados que los secuestran, que nadie sabe dónde acaban, si están vivos o muertos. Pues, ¿qué sigue mañana? Lo va a hacer en cualquier lado. Y si nadie dice nada, mientras Fox News y la prensa se sigue callando, pues entonces más va a seguir pasando. Por eso es importante despertar, ¿eh? Y por eso les invitamos a suscribirse al canal, porque aquí estamos hablando de todas estas cosas que los medios callan. Muchas gracias a los que están conectados aquí con nosotros en este en vivo. Dice Jesús Rodríguez, caray, esas son escenas de Corea del Norte. Así es como nos venden a Corea del Norte, ¿no? Una dictadura represiva. Nadie puede disentir porque Kim Jong-un los manda a meter a la cárcel, los secuestra con encapuchados. ¿Ves? Es Estados Unidos con el régimen de Trump. No hay mucha diferencia, ¿eh? Imagínate, dice, marca el 911, dice Margarita. Pues sí, ¿quién se los llevó? No sé, estaba encapuchado. ¿En qué carro? Pues no, café, pero no tenía placas. ¿Le preguntaste su identificación? No quiso. ¿Y a ver, haz algo? No, pues no sé. Dice 2DJ Rock, primero te agarro y luego te desaparezco. ¿A qué suena eso en México? Estados Unidos. Tu pesadilla subversiva dice, los pueblos de todo el mundo sufrimos por los estados de cada país. Cada estado solo avala los intereses oligarcas de donde proviene Trump. Al estilo Pinochet, dice Betty Rivera. Al estilo Pinochet. Pues sí es un estado de terror, dice Josué, lo que está sembrando Donald Trump. Dice Joel Hernández, es verdad, la verdadera dictadura en estado puro. Saludos hasta la bellísima Oklahoma, dice Kenia, Ursúa, mi esposo y a mí. Nos encanta escucharte mientras trabajamos. Gracias por tu labor. Gracias a ti, Kenia, por seguirnos y a tu esposo. Muchas gracias. Mora Brilek dice, qué terrible, no se sabe dónde están, cómo son indocumentados. El problema, Mora Brilek, es que no son indocumentados. Son estadounidenses de toda su vida, pero estaban protestando contra Trump. ¿Por qué se lleva a ICE? Miren, es importante, no les toma más de 5 minutos, porque, a ver, ¿ven ustedes aquí algún inmigrante? What law enforcement agency are you with, dude? What law enforcement agency are you with? You are required to tell me, where are you taking them? Where are you taking them? Where are you taking them? Just ask you a question. Where are you?
Yo ahí no veo a un solo inmigrante. Es cosa de estadounidenses. Estadounidenses encapuchados mandados por la Gestapo de Trump secuestrando a estadounidenses que estaban protestando en contra del régimen de Trump. Es terrible. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.